Estás escuchando el podcast Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez, episodio 54. Pues una semana más abrimos el Vivir sin Dramas. Saludamos ya a Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días a todas las valiosas y valiosos que nos acompañan esta semana. Fran, ¿cómo Dime. ha pasado el fin de semana y la noche? Bien, muy corta ha sido, pero bueno, bien. El fin de Muchas semana, emociones el juntas. fin de semana bien, porque como ya pudimos salir de Guareña, ya pudimos salir del pueblo. Claro. Así que bien. Eso sí, eso es como estaba la ciudad que visité, como estaba Mérida. Que allí parecía que era ya la era post-COVID. No había ninguna distancia de seguridad, nada. Pero bueno, sí, Claro. ya pudimos salir por lo menos un cambio de aire, que también de vez en cuando hace falta. Sí, nosotros también aprovechamos el domingo, que se coincidió con ese ser el Día de la Madre, Mm, y salimos y bueno, nos parecía como hace cuánto tiempo es no verdad. podíamos compartir en otro escenario, Ujú. ¿verdad? Así que muy contenta, muy contenta. Pues como hemos tenido Eh, emociones, ¿no? El fin de semana hemos salido fuera y demás, de eso hablamos hoy, ¿no? De emociones, de las emociones primero. Claro, hoy vamos a hablar de poner las emociones primero, las emociones primero, porque todas las personas que nos acompañan cada semana en el podcast saben que vivir una vida extraordinaria no es fácil ni cómodo, es mucho mejor que eso. Entonces, esto es Vivir sin Drama y aquí estamos Vanessa Gómez y Fran Muñoz, como cada semana, convirtiendo situaciones del día a día en las mejores herramientas para el manejo de cada una de las situaciones. Y le damos la bienvenida al episodio número 54 ya, Fran. Madre mía, Vamos, cómo pasa el claro, en el, tiempo, ¿eh? el número 54 y nos causa mucha emoción agradable y sobre las emociones vamos a hablar primero. Y este concepto que vamos a hablar hoy es súper poderoso, solamente si quieres cambiar tu vida y si quieres vivir una vida extraordinaria, ¿verdad? Y por eso estás aquí escuchando este episodio. Si no, no lo estarías escuchando. Así que Ujú. yo sé que todos los que nos escuchan y nos acompañan quieren vivir de una manera más plenamente, más en armonía y sin drama. Entonces, vamos a hablar primero de los sentimientos, de las emociones, porque son muy, pero que muy poderosas y son muy importantes. Y es importante que lo comprendas. Yo encuentro que cuanto más entiendo el tema de las emociones, más dispuesta estoy a examinarlas, a seguir echándoles un vistazo, a comprender el papel que desempeñan en mi vida. Y cuanto más las entiendo, más puedo aprovechar esa información para mi beneficio. Así que eso es lo que espero que obtengas tú de este episodio. Así que comencemos recordándonos a nosotros mismos que las emociones son la principal motivación para el ser humano. Es como ese motor, es lo primero. Todo lo que hacemos está motivado por una emoción, por algo que estamos tratando o intentando sentir en este momento, en el presente. Ahora, esa es la otra cosa que quiero hablar sobre las emociones. Las emociones son una experiencia en el presente. Son algo que nos pasa ahora mismo, en el momento actual. No existen emociones del pasado. No existen las emociones de tu infancia o de algo que ocurrió en tu pasado, ¿verdad? Es algo que estás sintiendo ahora. Solo estás teniendo una emoción en este momento, en el momento presente, a raíz de un pensamiento que puedas estar teniendo sobre tu infancia, tu pasado, hace 3 días, ayer por la mañana. Claro, porque Bien, ahora, eso no sería emociones, eso sería nostalgia, ¿no? aún así, la nostalgia es una También produce emoción una emoción. que viene a raíz de un pensamiento, sobre todo del pasado, claro está, del pasado y cuando ha sido algo agradable, Ujú. ¿no? Cuando echamos en falta algo bonito, algo agradable que ocurrió en el pasado, pero sigue siendo una emoción en el presente, porque nosotros no podemos traer emociones de ayer para el día de hoy. Lo que traemos es un pensamiento sobre lo de ayer, el día de hoy. Y entonces ahí tenemos la emoción. Bien, entonces esto es lo que pasa, que confundimos y a veces hablamos de emociones pasadas o de pensamientos pasados, es porque nuestros cerebros recuerdan eventos
y tenemos pensamientos sobre esos eventos, pero no somos conscientes de que la emoción está viniendo del presente, del pensamiento que estoy teniendo ahora. Y entonces a veces damos vueltas y creemos que estamos allá, pero realmente estamos aquí, estamos ahora. Entonces, de ese modo es que nuestros pensamientos, nuestro cerebro capta todo lo vivido en algún momento dado y lo procesa y lo convierte en una emoción. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que creemos sobre eventos del pasado que estamos sintiendo una emoción en el presente y es porque estás teniendo un pensamiento en el presente y eso está bien. Tampoco hay emociones futuras. Tú puedes pensar sobre algo que te ilusiona que va a ocurrir la semana que viene o un proyecto que tienes para de aquí a unos meses y sientes una emoción, un entusiasmo, una euforia, pero la estás teniendo por un pensamiento que tienes por lo que estás pensando ahora, no por lo que va a ocurrir en el futuro. Una emoción es algo que puedes sentir solamente ahora mismo. Bien, entonces, la razón por la que traigo esto es porque si piensas en la manera en que nuestros cerebros se estimulan y en la forma en que las emociones nos motivan y nos impulsan, tenemos esa parte primitiva, ¿verdad?, de nuestro cerebro primitivo del cerebro que nos hace sentirnos preocupados por cosas que pasaron o por cosas que van a pasar. Pero eso es parte de nuestro cerebro primitivo, es algo que explico muchísimo a mis valiosas en los programas. Para que entendamos cómo funciona todo esto, tenemos que saber que tenemos un cerebro primitivo que está buscando constantemente peligros de los cuales protegernos. Lo que pasa es que el 99,9% de esos peligros no ocurren o no suceden o no existen, ¿ok? Ahora, tenemos muchas otras funciones del cerebro que se preocupan por el futuro y piensan en el futuro, pero este cerebro primitivo de supervivencia es muy, muy poderoso y solo se preocupa por el presente. Bien, por eso las emociones que sentimos son de ahora. El cerebro no va a renunciar a una emoción positiva segura por algo que probablemente pueda suceder. A nuestro cerebro le gustan las certezas. A todos nos gustan las certezas. ¿Qué pasa con la incertidumbre? La llamamos fatal. Y eso es por nuestro cerebro primitivo, lleva muy mal la incertidumbre. Sí. Entonces, si ahora mismo estamos teniendo un pensamiento, esa emoción viene de ahora, no de lo que ocurrió o de lo que puede ocurrir, porque nuestro cerebro funciona a base de ahora. Bien, entonces, esto es poderoso, muy poderoso saberlo, tomamos nota. Las emociones son tan poderosas que nos impulsan y nos motivan todos los días. Y estar consciente de lo que sucede en nuestro cerebro es la clave de todo. Ahora, la otra cosa que creo que es tan poderosa acerca de las emociones es que en el peor de los casos, en cualquier situación de nuestra vida, lo peor que puede ocurrir es una emoción incómoda, una emoción desagradable. Y yo sé que esto puede ser un concepto igual un poco complejo de comprender, pero vamos a romperlo en sus partes. Cuando decimos que lo peor que puede ocurrir es una emoción incómoda, una emoción desagradable, tomemos una situación, por ejemplo, una situación extrema, como la que, por ejemplo, leí ayer sobre una mujer y sus hijos que están desaparecidos, ¿verdad? Esto en Estados Unidos, aunque ha surgido, que en España ha surgido otra situación con unas pequeñinas, ¿no? En cualquier caso, ¿verdad? Podemos utilizar cualquiera de los dos ejemplos. Hay una emoción aquí, ¿verdad? Porque no sabemos qué está ocurriendo. Hay unas personas que están desaparecidas, hay una persona sospechosa, hay niños involucrados. Todo esto nos trae ¿qué tipo de emoción? Nos trae una emoción bastante fuerte, ¿no? De incertidumbre, hay peligro, estas criaturas, el sufrimiento que puede estar teniendo la madre, ¿no? Entonces, o podría haber algún daño físico. En cualquier caso, lo que podríamos experimentar aquí es una emoción de qué podría pasar. No es realmente lo que pase, sino qué voy a sentir si algo lamentable ocurriese. Bien, entonces me gustaría que nos imagináramos en el peor de los casos, en alguna situación particular, etcétera, lo que podría ocurrir
esa idea de lo que podría ocurrir es lo que realmente nos va a causar una emoción incómoda y es lo que no nos gustaría experimentar. Bien, por ejemplo, imagínate que te levantas por la mañana, Fran, y estás súper adolorido. Te duele todo el cuerpo, te duelen todos los músculos y no sabes por qué. Simplemente te despertaste con ese dolor en tu cuerpo, con los músculos, vamos, unas agujetas que tú dices, pero ¿y esto a qué se ¿De debe? dónde viene? Claro, tal vez ni siquiera puedas moverte, estás como que, wow, ¿qué es esto? No te vas a sentir bien, bien, pero no saber por qué te sientes así es la peor parte de la experiencia, bien, porque es el miedo de no saber qué causó esto, o no sé si esto se me va a quitar, yo no sé si me voy a sentir bien dentro de un rato, porque es que no sé de dónde viene, no sé cómo prevenirlo, no sé cómo resolverlo ahora mismo porque es que no conoces la causa, no conoces a qué se debió ese dolor con el que te despertaste. ¿Y qué pasa? Que entonces sientes miedo y el miedo va a empeorar la situación. Entonces, esa es la parte más intolerable, no es el dolor en sí, ¿verdad? Versus si te despiertas con los músculos adoloridos y te despiertas sin poder moverte. ¿Por qué? Porque estuviste ayer realmente haciendo algún tipo de ejercicio físico o alguna fuerza fuera de lo normal. Entonces, ahí ya tú entiendes a qué se debe esas agujetas, ese dolor muscular, por qué no te puedes mover. Y entonces, ¿qué pasa? Sabes manejarlo, no es tan doloroso, porque sabes el origen de eso. Claro, de hecho, Bien, en ese ejemplo que pones, ya el día anterior, cuando estás haciendo ese ejercicio, dices, mañana voy a tener unas agujetas, te vas preparando, ¿no? es exacto, ya estás preparado porque ya sabes cuáles son las consecuencias Mm. de lo que has estado haciendo. Y no entras en pánico, no te da miedo decir, ay, ¿y estas agujetas de dónde han venido? Madre mía, igual he cogido algo y no lo sé, por ejemplo. ¿Sabes lo que es? Bien, entonces, volviendo al ejemplo de extremo, ¿verdad? De lo que estaba ocurriendo con el caso de las niñas, ¿verdad? Lo terrible de todo esto es la emoción negativa que están experimentando todas las personas involucradas en esta situación, ¿verdad? El miedo, la tristeza, la incertidumbre, la preocupación, la confusión, eso es terrible. ¿Qué tiene Se siente terrible. que tiene que estar pasando ahora mismo por esa familia completa? Concretamente, en el caso de aquí de Tenerife, ¿qué tiene Sí, que estar pasando por la cabeza de esa mamá? total. Porque claro, hay una incertidumbre, no sabe realmente, no tiene a sus hijas de frente para saber dónde están. Aunque sí ha tomado por lo que poco que he podido leer, ha tomado una actitud muy serena, ¿verdad? Mm. Aparentemente, admirable totalmente dentro de las circunstancias, tener tanta serenidad y algo que ella, que de lo que hablamos, lo que estamos hablando aquí, ella ha dicho, mis niñas están bien, están cuidadas, están seguras, ¿verdad? Las emociones primero. Ella ha decidido primero creer Pensar y eso, creer. sin tener la información. Y de eso se trata este episodio, ¿no? Eh, la emoción que nosotros querramos sentir en ese momento. Ella quiere sentir que ellas están seguras, que ellas están bien, y eso a ella le va a traer una paz dentro de toda la incertidumbre y lo difícil que tiene que ser esta Ujú. situación. Yo, de hecho, al leer la historia me encontré con todo ese tipo de emociones, de tristeza, de preocupación. Rápido, ¿qué hacemos? En el caso de que tengamos hijos, lo primero que pensamos es, ¿y si a un hijo mío le pasa algo parecido, ¿no? Entonces se te revuelven muchísimas cosas en el interior. Entonces, a la larga, lo peor que puede ocurrir es una emoción incómoda incluso en una situación tan extrema como puede ser esta. Y tan pronto como sepas esto, entonces sabes que el mundo se puede convertir en un poco menos aterrador, porque las emociones no son algo de lo que tengamos que huir, realmente no son un problema, son solo vibraciones en el cuerpo. Y eso es lo número uno que me gustaría que entendiésemos. La segunda cosa que quiero que recuerdes sobre las emociones es que todo lo que queremos se debe a cómo pensamos que nos sentiremos al tenerlo.
Bien, recuerda que dije que las emociones nos impulsan, son la motivación de todo lo que hacemos. Entonces, quiero que, por ejemplo, te imagines en el caso de las personas que tengan algún hijo ya mayor, que, por ejemplo, ha dejado los estudios. Imagínate que tu hijo ha dejado los estudios, porque esta es una situación que trabajo con frecuencia con mis valiosas. Alguna que otra tiene un hijo que ha dejado los estudios universitarios o el instituto, y me dicen, Vanessa, ayúdame, ¿cómo puedo ser amable, cariñosa y gentil y permitir que mi hijo tome sus propias decisiones y lo observe cometer lo que creo que es un error y no intentar controlarle? O trato de controlarlo, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Dónde está la línea entre yo ser la madre o el padre y tener expectativas y decirle lo que creo que es mejor, en lugar de dejar que tomen sus propias decisiones? Todo este tipo de drama lo trabajo bastante en mis sesiones, es común. Por lo tanto, si te encuentras en esta situación en la que realmente deseas que tu hijo retome los estudios, detente y pregúntate, ¿cuál es la razón? ¿Por qué quieres eso? Ahora, nuestra respuesta inicial siempre va a ser, pues yo quiero eso para mi hijo porque creo que es lo mejor para ellos, porque creo que eso es lo que creará una mejor vida y un mejor futuro para ellos y que les servirá en su futuro profesional y ganarse la vida, etcétera, etcétera, y por eso lo quiero, ¿verdad? Esa sería pues nuestra respuesta más inmediata. Pero luego, si preguntamos, de acuerdo, ¿y por qué quieres esas cosas para tus hijos? ¿Por qué quieres que tu hijo tenga la mejor vida posible? ¿Por qué quieres que tu hijo viva en el mejor futuro posible y tenga una preparación académica y todas esas cosas? ¿Por qué? Bueno, parece un hecho, ¿verdad? Es decir, ¿cómo que por qué? Es que nunca nos detenemos y respondemos esa pregunta. Pero si sigues preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y profundizas hasta el fondo de la motivación que hay detrás de todo, encontrarás una emoción allí. Descubrirás que es porque quieres sentirte en paz con la vida de tu hijo o tu hija, ¿no? Quieres creer que va a estar bien y que las cosas van a salir bien y que van a tener el tipo de experiencias que tú deseas para ellos, porque entonces te sentirás, en este caso como madre, tranquila, aliviada, confiada o feliz de alguna manera. Bien, y así es como estamos conectados como seres humanos. No es egoísmo. No significa que no te preocupes genuinamente por otras personas o que te estás poniendo frente a otras personas. No significa nada de eso. Así es como se supone que debemos operar con las emociones que sentimos. Si no sabes cuál es la emoción que estás buscando, debes seguir preguntándote por qué, hasta llegar al fondo de la misma. Bien, entonces, las emociones son poderosas, son un poder que nos impulsa. Su influencia sobre nosotros es asombrosa y cuando entendemos eso, podemos aprovechar ese conocimiento para realmente hacer los cambios que queremos en nosotros mismos y en nuestra vida. Y esta es la manera de multiplicar por 10 tu propio crecimiento. Ahora, me gustaría asegurarme de que tengan algo muy claro, y es que el trabajo que hago con mis valiosas y lo que enseño aquí en este podcast no se trata solo de sentirnos bien todo el tiempo. Fran, tú sabes que siempre digo que la vida va de un 50-50. No cosas podemos positivas, cosas pretender, negativas. no podemos pretender, lo primero que te digo es, el que entienda que vino a la vida a ser feliz ya está equivocado, ¿de acuerdo? Porque no puedes esperar que todo sea felicidad. Habrán 1.000.000 de cosas más, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo, si nuestros pensamientos los trabajamos y queremos tener un tipo de emoción en específica, tenemos que ver qué es lo que estamos pensando. Pero no pretendo con esto que tengamos pensamientos positivos y sentirnos bien todo el tiempo. No es así. En lo personal, yo no quiero sentirme alegre y feliz todo el tiempo, porque yo puedo manejar mis pensamientos, pero no puedo manejar todo lo que ocurre a mi alrededor. Y a mi alrededor ocurren cosas desagradables, hay pérdidas de todo tipo, hay pérdidas de trabajo, de expectativas, de seres queridos. Y no, ante esas situaciones yo no deseo sentirme feliz y alegre. Yo deseo sentir el dolor, la rabia, la tristeza, el miedo, la impotencia. En ese momento deseo permitírmelo.
Entonces no quiero estar feliz todo el tiempo. No caigamos en la trampa de la felicidad, donde precisamente se nos ha vendido que venimos al mundo a ser felices. Porque la felicidad, el desearla, no es nada malo. El problema surge cuando no me siento feliz y llego a la conclusión de que algo va mal en mi vida o hay algo mal en mí. Ahí está el problema. Ahora, veamos cómo las cosas que aprendemos desde pequeños nos condiciona cuando de emociones y actuar se trata. Bien, por ejemplo, mientras crecíamos, ¿qué solíamos crecer? ¿Qué solíamos creer? Creíamos que si querías lograr algo en tu vida, si querías cambiar algo en tu vida, entonces debías tomar algún tipo de acción y cuando realizas la acción correcta, obtienes el resultado que deseas. Y una vez que obtienes ese resultado, pues me voy a sentir mejor. Es como que el resumen de lo que nos enseñan desde pequeños. Entonces voy a hablar de algunos ejemplos para que entiendan esto. Por ejemplo, si pago mi deuda, si pago la deuda que tenga de hipoteca, de coche, de lo que sea, vamos a hablar, por ejemplo, de una casa, pues tendré el resultado de un patrimonio, una propiedad, y luego me voy a sentir libre financieramente o en paz financieramente de algún tipo, sentiré alivio, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que pensamos. Acción, resultado, emoción. Yo pago, obtengo mi propiedad, me siento aliviada. Otro ejemplo. Tomaré la acción de comer más saludable y hacer más ejercicio porque luego me sentiré con más fuerza y energía y esto me hará sentirme más a gusto conmigo misma. Acción, resultado, emoción. ¿Ok? Otro ejemplo. Voy a tomar la acción de limpiar mi casa y luego tendré el resultado de una casa limpia y entonces me voy a sentir relajada, concentrada y en paz en mi hogar. Tomamos la acción, el resultado, la emoción. ¿Dónde, en todos estos ejemplos, dónde queda la emoción siempre, Fran? Al final. Al final. Por ejemplo, voy a la escuela o a la universidad, obtengo un título y luego me voy a sentir más seguro a solicitar un trabajo y voy a estar más contento. Acción, resultado, emoción. O voy a trabajar realmente duro y voy a obtener el resultado de éxito y ¿qué voy a tener después? Pues la felicidad, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que pensamos. Estamos programados para eso. Entonces, por ejemplo, alguien hace algo realmente bueno por mí y luego siento gratitud. Oye, qué bueno, ay, qué bien, me siento muy agradecida. Mis hijos toman una decisión que es una elección que me gusta, eligieron lo que yo esperaba que eligieran y luego me siento aliviada. Alguien me hace un cumplido y luego me siento segura. Entonces, en algunas situaciones, ni siquiera nosotros somos quienes tomamos la acción, porque esto viene de afuera, en el caso de las decisiones de mis hijos, en el caso del cumplido, en el caso de alguien que ha tenido un gesto amable conmigo. Es solo el resultado que ocurre debido a que alguien más ha utilizado su criterio y luego eso causa una emoción en mí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pensamos y tiene sentido que pensemos eso, porque esa es la forma en que experimentamos el mundo desde que somos pequeños. Y por cierto, es una buena manera de vivir, yo no digo que no. Lo que sucede es que vivir de esta manera y creer que esta es la forma en que funciona no es maximizar el poder que tienes tú sobre las emociones. Bien, esto te dará un empujoncito, pero no te dará todo el progreso en su esplendor del que vamos a hablar ahora. De lo que vamos a hablar a continuación es de poner las emociones primero, ¿de acuerdo? Entonces, la clave es tomar cada uno de esos ejemplos que les acabo de dar y en lugar de esperar a sentir una emoción al final, intentarás generar esa emoción antes de tomar la acción. Vamos a hacer un breve repaso. Nuevamente, quiero que lo pienses. El patrón será el siguiente. En lugar de acción, resultado, emoción, vamos a ir emoción, acción, resultado. O sea, el camino inverso. Entonces, lo único que lo que pusimos al final va a ir al principio. Entonces, si primero decido sentir paz financiera, libertad financiera con el tema que habíamos hablado, por ejemplo, de una hipoteca,
saldo mi deuda, trabajo para pagar esa deuda, tengo 10 veces más probabilidades de encontrar el camino y tomar la acción necesaria para tener éxito en conseguir esa propiedad. Si yo siento la paz financiera y la libertad financiera antes de incluso de haber saldado esa deuda. Bien, si pongo primero la sensación de amarme a mí misma y luego trabajo el comer más saludable, hacer más ejercicio, tengo 10 veces más probabilidades de obtener el resultado de bienestar físico que estoy buscando. Si decido sentirme relajada, tranquila y concentrada en mi casa, independientemente cómo esté, y luego voy y la limpio, la organizo, es mucho más divertido desde ese lugar. Y también tengo mucho más éxito y confianza para conseguir esa casa pues tan limpia y ordenada como me gustaría. Si decido tener confianza en mis habilidades y estar orgullosa de mí misma y luego voy y estudio, ¿verdad? Voy a tener una mejor experiencia en la escuela, en la universidad, voy a ser mejor estudiante y voy a tener ese título ya sintiéndome orgullosa de mí. Emoción, acción, resultado. Entonces, en otras palabras, elige sentirte feliz y realizada primero y luego trabaja para conseguirlo y tendrás muchas más probabilidades de tener éxito. Ahora, con respecto a estas otras áreas en las que alguien más, por ejemplo, un ser querido, hace algo o las circunstancias que suceden en el mundo nos suelen traer una emoción, es bueno saber que no tienes que esperar a que sucedan esas cosas para sentir alguna de esas emociones que quieres sentir. Tú puedes sentir gratitud incluso antes de que alguien venga y haga algo bueno por ti. Tú puedes sentir alivio incluso antes de que tus hijos tomen una decisión o incluso si nunca toman la decisión que deseas. Puedes sentirte segura o seguro sin que nadie te felicite o te haga ningún tipo de halago. Bien, entonces, por supuesto, la clave de todo es comprender, en primer lugar, que somos los creadores de nuestras emociones. Entonces, aunque creas que tomaste una acción y obtuviste el resultado que esperabas y luego te sentiste bien, eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que tomaste acción, obtuviste el resultado y luego creíste una historia diferente y tuviste pensamientos diferentes y por eso te sentiste como te sentiste de bien. Simplemente no te diste permiso para crear esa historia hasta que lo conseguiste. Hasta que obtuve el título, no me di permiso para creer que soy inteligente y capaz de solicitar un trabajo o creer que soy el mejor candidato para un trabajo. Bien, pero podría optar por creer esa historia si quisieras desde antes. No hay nada que nos diga que no podemos. Podría ser cualquier otra historia que te genere confianza. Ni siquiera tiene que ser esa historia exacta que te he comentado. Pero si puedes reconocer la emoción que estás buscando, bien, recuerda que esa emoción va a ser tu motor. Estaba pensando en una analogía que ilustrara todo esto para ustedes y estaba pensando, Fran, en el navegador automático de los coches, cuando lo pones en una velocidad, en inglés se llama el cruise control, pones el coche en una velocidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, tú programas la velocidad a 90 kilómetros por hora, el coche va a ir a esa velocidad constantemente. No importa si hay más coches en la autovía, si hay alguna pendiente o una carretera o una cuesta, la velocidad será la misma porque lo has programado de antemano y el sistema del coche responde a esa programación. Entonces, la forma en que operamos como seres humanos es muy similar. Cuando operamos o partimos desde emociones menos útiles como la preocupación, el estrés, el agobio, el miedo, la obligación, la culpa, el resentimiento, el autodesprecio, todos estos tipos de emociones, desde los que muchas personas están operando ahora mismo, cuando toman acción, es como tener el navegador automático de tu coche a 15 kilómetros por hora. Bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Probablemente no vas a superar los 15 kilómetros por hora porque todas esas emociones te agobian. Te impiden acceder a tu mayor potencial en cuanto a energía,
creatividad, pensamiento crítico y estrategia. Simplemente te hará evitar cosas de las que sí eres capaz. Y en su lugar, lo que haremos es generar una emoción útil. Tomaremos medidas desde la gratitud y la autoconfianza y la abundancia y la felicidad y la espiritualidad y disfrutaremos mucho más del proceso. No tenemos que esperar el resultado. No tenemos que esperar para llegar a la meta final para sentir lo que estamos tratando de sentir. Podemos sentirlo ahora mismo. Y la forma en que sientes una emoción es por la historia que te estás creyendo en estos momentos. ¿Cómo es? Pregúntate, ¿cómo es esa historia en tu cabeza que te estás creyendo ahora mismo? ¿Es una historia frustrante, pesada, llena de vergüenza, de resentimiento? ¿Es abrumadora o es pacífica, de seguridad, amorosa, conectada espiritualmente, feliz y realizada? No es lo que haces lo que te hace sentir mejor. Es la historia que empezaste a creer una vez que comenzaste a hacerlo. Y me gustaría que te des permiso hoy para que te creas esa historia primero y puedas generar emociones encontrando una historia que funcione para ti. Recuerda que tiene que ser una historia creíble, pero una historia que genere esa emoción que deseas sentir. Bien, una historia que genere gratitud. ¿Qué necesitas pensar y creer para generar esa gratitud? Tengo una vida increíble, soy muy afortunada, hay tanta belleza a mi alrededor, ¿verdad? A mí me gusta darme cuenta de las cosas pequeñas a mi alrededor, mirar los árboles, las flores, la tierra donde vivimos, que es hermosa, ¿verdad? Mirar el día tan hermoso que está haciendo, mirar a ese joven en la calle que ayuda a su padre o ayuda a otra persona, por decir algunos ejemplos. Hay muchas cosas importantes por las que puedo estar agradecida, pero descubro que si empiezo a notar las pequeñas cosas que normalmente doy por sentado, puedo generar toneladas de gratitud. Eso se siente estupendamente, es como un combustible muy útil para mí. Entonces, tú valiosa o valioso que nos escuchas, ¿cómo generas autoconfianza? Ya eres increíble, eres una persona increíble, no es que te estás volviendo increíble, no es que te estás volviendo valiosa, ya lo eres. No necesitas mejorar de ninguna manera, ya eres asombrosa. Es simplemente elegir creer eso. Eres un ser de luz, eres un ser lleno de energía, tienes todo el poder dentro de ti. Utiliza ese poder a tu favor. Genera felicidad, genera espiritualidad al conectar contigo misma. Y esto lo consigues en gran medida meditando y conectando con el ahora. Bien. Así que para finalizar, me gustaría que guardases este concepto de las emociones primero en el bolsillo del pantalón, en tu bolso, donde lo quieras llevar, pero siempre contigo. Y quiero que lo saques cada vez que estés tratando de conseguir, de lograr, de alcanzar algo, cada vez que las cosas no funcionen, cada vez que no obtengas el resultado que deseas. Cuando te sientas atascada, detén ese coche, reinicia el navegador automático a la velocidad que te haga sentir encaminada hacia esa emoción que deseas sentir. Genera una emoción útil y recuerda siempre las emociones primero. Muy bien, Fran, muchas gracias, valiosas y valiosos. Gracias por acompañarme hoy. Regresaremos la semana próxima con otro episodio muy interesante. Y ya nos has puesto deberes como todas las semanas. Así que... Llevamos la chuleta, las emociones primero, en el bolsillo del pantalón. Así no se nos olvida nunca. Gracias, Vanessa, hasta la semana que viene. Un abrazo. Gracias a ustedes.